Hola, muy buenas tardes para todos. Vamos a esperar 2 minutitos y partimos con la presentación de hoy. Muy bien, perfecto. Vamos a partir entonces. La doctora Valentina Cáceres, becada de cirugía, hoy tiene una presentación para nosotros, así que, doctora, por favor, comience nomás. Ah, ya pensé que íbamos a hacer la de todos primero, ¿no? Que es un poco Tiene más toda la larga. razón. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Vamos con... Partamos, partamos. Ya, Doc. Vamos entonces con la nuestra, con la de todos. Ya. Buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, Perfecto, te escucho muy bien. Sí, Súper. se escucha. Entonces, hoy vamos a hablar, todos los becados que están aquí presentes, sobre un artículo, una actualización del soporte vital y la resucitación perioperatoria que se publicó en el Anesthesiology el presente año. Ahí, como pueden ver, somos becados de anestesiología, de cirugía, de pediatría y de urgencias. Así que vamos a hablar de esta guía y de esta revisión y qué es lo nuevo en realidad de esto. Ay, no me cambia. Ahí sí. Entonces, a modo de introducción, decir que como idea fuerza, el colapso cardiovascular o los paros en el contexto perioperatorio o UTI van a diferir de otros escenarios, por ejemplo, cuando es extrahospitalario, ¿ya? Porque en general suelen ser presenciados, suelen estar monitorizados con una causa de precipitante probable
o sospechada, y posibilidad también de dar una respuesta más rápida y dirigida. Em, Frente a esto, se generó una actualización en base a una metodología GRADE, que me imagino que ya todos la conocen, que nos habla como de alto nivel de evidencia, moderado. Igual dejé esta tabla aquí para recordar esto, y lo hace en base a evidencia reciente, y que en el fondo estas recomendaciones, guías, son aplicables a un contexto intrahospitalario, también fuera de pabellón, en otras áreas monitorizadas, como por ejemplo lo son la UCI o UTI, por ejemplo. Lo importante de esto es decir que este no es el típico review del ACLS genérico, sino que es un ACLS, entre comillas, aterrizado al entorno monitorizado, perioperatorio y crítico. Ahora aquí la epidemiología es clave para entender todo esto. Hay una incidencia de paros perioperatorios de 2 a 13 por cada 10.000 anestesias, con una mortalidad antes del alta que igual fluctúa entre 32 a 75%, y que tiene mayor incidencia en países de bajos ingresos, ya sea por los recursos, por la monitorización, por falta de unidades de cuidados intensivos, etcétera. Y entender que esto puede ocurrir en todo el continuo perioperatorio, ¿ya? Esto es desde la inducción hasta el traslado a la unidad hospitalaria posterior a la cirugía. Entonces, este proyecto evoluciona tras actualizaciones previas. En 2020, la American Society of Anesthesiologists reúne un panel para actualizar y expandir y renombrar en el fondo el foco, como el término que aparece al inicio, que es PEARLS, para diferenciarlo de las recomendaciones genéricas de crisis y aterrizarlas en estos contextos. El objetivo, alcance y enfoque, en el fondo, es un enfoque periprocedimental, y decir que esta guía cubre, en nombre de la ASA, enfocada netamente en el ámbito periprocedimiento, pero también muchos algoritmos que aparecen en esta revisión serían también aplicables a otras áreas altamente monitorizadas, ¿ya? Y la idea central es que la reanimación tiene que adaptarse al contexto, al paciente crítico o el que se encuentra en el escenario periprocedimental, ¿ya? Entonces hay que reconocer causas reversibles rápido y actuar con algoritmos que se describían como context aware, del pabellón a la UCI. En cuanto a cómo se construyó esta actualización, esta guía, básicamente se diseñó un panel de 17 expertos internacionales que generaron preguntas con esta metodología PICO de población, intervención, comparación y outcomes, evaluando con evidencia GRADE. Y todas estas personas, estos expertos, generaron 97 preguntas que se priorizaron. De estas, 12 para la actualización con enfoque GRADE, ¿ya? Y se definieron 18 outcomes que están rankeados por importancia, que se ven aquí en esta tabla acá. En este caso, el outcome más importante, o los dos más importantes, es mortalidad y el outcome neurológico. Tenemos el retorno espontáneo de la circulación, el paro, MACE, la estadía en UCI, y así se definen estos 18 outcomes para responder esto. Y aquí en esta tabla es un resumen de las 12 preguntas, y cómo están armadas cada una, ya con la población para cada pregunta, la intervención, con qué se comparó y los outcomes que ya mencionamos que están acá. De estas preguntas, 8 de 12 se respondieron sin revisión sistemática. Lo permitió, o sea, se hizo con diadas, en el fondo, con dos expertos para cada pregunta que se asignó, que era de, si mal no recuerdo, de 2 al 5, 7, 8, 9, 11, una cosa así. Y estas preguntas se hicieron basadas en la evidencia y también en la experiencia de estas diadas. Y las 4 otras preguntas que restantes
tuvieron revisión sistemática formal por Cochrane con metaanálisis más evaluación grade, ¿ya? Entonces, esto se resume finalmente en esta tabla de las preguntas eh, mencionadas y que son las que se desarrollan a lo largo de la guía y las que vamos a ver a lo largo de esta presentación, ¿ya? Bueno, en cuanto al background, si bien el soporte vital cardíaco avanzado se centra en la presencia de pulso y de ritmo cardíaco presente, ha sido muy adaptado para el manejo de todos los pacientes, casi que indiferenciado. Esta revisión, en cambio, destaca que la reanimación se debe adaptar a las poblaciones de pacientes, sobre todo los perioperatorios y críticos, ya que hay ciertas diferencias en esto, que vamos a nombrar más adelante. La bradicardia y la taquicardia son frecuentes en el quirófano y las unidades de cuidados intensivos, por lo cual es súper importante tener un esquema de manejo de ellas. Y otra cosa importante es que el colapso y el paro cardíaco en el entorno perioperatorio y la unidad de cuidados intensivos se van a diferenciar en que los paros en de los paros en otros contextos, porque estos por lo general van a ser presenciados por el médico. Y además porque el paciente ya va a ser conocido, ya va a estar estudiado, entonces se puede sospechar con más claridad la causa desencadenante. Eh, bueno, en comparación a otros entornos, la respuesta puede ser más oportuna y además puede estar más centrada en el tratamiento de las causas subyacentes, que van a ser las H y las T, que van a venir en una siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un algoritmo de manejo de la bradicardia. Lo primero y lo más importante es que vamos a considerar como bradicardia. Bradicardia, como todos sabemos, es una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto o si es que hay una frecuencia cardíaca que está cayendo rápidamente. En adultos bajo anestesia general, una frecuencia cardíaca entre 40 y 60 pudiese ser normal, así que hay que interpretarlo según el contexto del paciente. Si es que hay una hipotensión grave, mala perfusión o una capnografía menor a 15 milímetros de mercurio, hay que iniciar RCP. Vamos a administrar oxígeno al 100%, descartar la hipoxemia, monitorizar con electrocardiograma, saturación, ver el color de la piel del paciente, la presión arterial, la capnografía y vamos a buscar las causas reversibles comunes, que son las 9H y 9T. Después vamos a evaluar signos de mala perfusión por bradicardia. Esto puede ser una alteración del estado mental, un dolor torácico persistente, piel fría o húmeda o otros signos de shock. Y si la perfusión está adecuada, observar, monitorizar, buscar las causas subyacentes y consultar con alguien más experimentado si es que hubiese y si es que fuese necesario. Si hubiese una perfusión pobre o inadecuada, vamos a iniciar RCP. Si es que la capnografía está menor a 15 milímetros de mercurio, si es que la hipotensión es grave y si es que la frecuencia cardíaca está menor a 30 latidos por minuto. Cuanto a las medidas iniciales, hay que asistir la ventilación, abrir líquidos intravenosos al máximo, asegurar la vía aérea y evitar la hiperventilación, perdón. En cuanto al tratamiento farmacológico, se puede administrar atropina a 0,5 o 1 miligramo endovenoso y podemos repetirlas hasta llegar a 3 miligramos si es que fuese necesario. Y si no hay respuesta, también pudiésemos iniciar un marcapasos transcutáneo. También podemos iniciar epinefrina endovenoso de 10 a 100 microgramos en bolo y repetir según respuesta. Si es que no hay respuesta ante la epinefrina, se puede iniciar una infusión continua de esta o iniciar dopamina. Y la dopamina va a ser de 2 a 10 microgramos por kilo minuto. Y mientras preparar un marcapasos. Em, Marcapasos transcutáneo, bueno, se va a poner si es que la atropina es inefectiva y en bloqueos AB de alto grado. Si el paro
No, seguimos en la bradicardia. Si el paro cardíaco continúa y no hay retorno de la circulación espontánea, o si el marcapasos no capta, hay que seguir con el algoritmo de la reanimación avanzada y considerar ECMO o angioplastia coronaria. Ya. Ahora sí, sí. Bueno, en cuanto a la taquicardia, empezamos igual un poco similar a la bradicardia, confirmar primero que nada que realmente sea una taquicardia y descartar la taquicardia sinusal apropiada. También hay que evaluar si es que el paciente tiene un compromiso hemodinámico severo, es decir, una hipotensión grave, una alteración del estado mental, si es que tiene dolor torácico o si es que hay signos de bajo gasto cardíaco. Si es que existiese hipotensión severa o inestabilidad, hay que realizar cardioversión sincronizada inmediata, verificar o establecer los accesos intravenosos y si es que el paciente evoluciona en paro, seguir el algoritmo de reanimación avanzada. Si es que el paciente, por otro lado, estuviese estable sin hipotensión grave, hay que administrar oxígeno, monitorizar y buscar las causas reversibles. Si es que es posible, se pudiese realizar un ecocardiograma transesofágico o transtorácico y evaluar el electrocardiograma, ojalá de 12 derivaciones, tener un buen acceso endovenoso y determinar si es que el QRS es estrecho o ancho, porque esto nos va a cambiar el manejo. Si es que el QRS es estrecho, es decir, menor a 0,12 segundos, vamos a ver si es que es regular. Si es que es regular, una posible taquicardia supraventricular. Hay que considerar las maniobras vagales, como el valsalva, masaje del seno carotídeo. Podemos indicar adenosina de 6 miligramos endovenoso. Y se puede dar un segundo bolo de 12 si es que no hubo respuesta. También tenemos como alternativa el uso de verapamilo. Si el ritmo se convierte, es decir, que vuelve a sinusal, pudiese ser una taquicardia reentrante. Y hay que observar al paciente porque puede tener una recurrencia. Y si es que existe esta recurrencia, tratar con adenosina o, o bloqueadores del nodo auriculoventricular. Si es que el paciente no convierte, pudiese ser un flutter auricular, una taquicardia auricular ectópica o una taquicardia de la unión auriculoventricular. Y hay que controlarlos con bloqueadores beta y bloqueadores de canales de calcio. Si es que el ritmo es irregular, pudiese ser una fibrilación auricular, un flutter o una taquicardia auricular multifocal. Y si es que hay una fracción de eyección baja de hipotensión, vamos a administrar amiodarona. Y si es que la función ventricular es normal y la presión es adecuada, podemos usar beta bloqueante o bloqueadores de canales de calcio. Por otro lado, si el QRS es ancho, el ritmo es regular, puede ser una taquicardia ventricular o un ritmo incierto. Y vamos a administrar también amiodarona y cloruro de calcio. Y como alternativa también podemos dar lidocaína. Y se puede repetir la lidocaína cada 5 o 10 minutos hasta 3 dosis. Y también hay que preparar para una cardioversión sincronizada. Si es que el ritmo es irregular, pudiese ser una fibrilación auricular con aberrancia y hay que seguir el protocolo para fibrilación auricular. Y si es que esta fuese una taquicardia ventricular polimórfica con un QT prolongado como una torsada de Points, hay que administrar sulfato de magnesio, que se puede repetir la dosis de 2 gramos endovenoso en 5 minutos. Y también podemos dar lidocaína o amiodarona. Si es una taquicardia ventricular polimórfica no asociada a QT prolongado, hay que administrar lidocaína. Y si es que fuese una fibrilación auricular excitada, evitar el verapamilo de dilatación y, por el contrario, administrar amiodarona. Si es que si nada mejora el ritmo o si es que el paciente está inestable, hay que proceder a la cardioversión sincronizada y continuar con el algoritmo de reanimación. Sí.
Bueno, en cuanto a la etiología del paro cardíaco perioperatorio, tenemos las 9H y las 9T. Entre las 9H está la hipoxia, hipovolemia, una reacción hipervagal, hiper o hipocalemia, acidemia, que para fines mnemotécnicos se pone como hidrógeno, hipotermia, hipoglicemia, hipertermia maligna e hipocalcemia. Y entre las 9T están las toxinas, el neumotórax a tensión, una trombosis o embolia, trombosis coronaria, taponamiento cardíaco, el trauma, una prolongación del QT, hipertensión pulmonar y hipertensión abdominal. En cuanto a la administración de fluidos, se ha identificado que la hemorragia es la causa más común de paro cardíaco. Entonces, el manejo con fluidos tiene que ser omnipresente en la anestesiología y los cuidados intensivos, ya que al administrar fluidos vamos a hacer algo súper simple y vamos a aumentar potencialmente el gasto cardíaco. ¿Cómo vamos a evaluar si es que el paciente tiene respuesta a los líquidos? Pudiese ser mediante la variación de la presión de pulso, pero para ello se requiere una monitorización continua y aún así no es suficiente. Se pudiese complementar con la medición del gasto cardíaco y el dióxido de carbono expiratorio final. Sin evaluar la respuesta a los líquidos, se ha estimado que un bolo de líquidos aumentará el gasto cardíaco solamente en el 50% de los pacientes. Así que ideal monitorizar. Y la administración excesiva de líquidos puede predisponer al paciente a una sobrecarga de líquidos y a una congestión venosa, que se puede correlacionar con malos resultados posoperatorios. Además, hay que recordar que existe la posibilidad de daño, es decir, un empeoramiento de la hipoxemia, hipertensión abdominal o shock cardiogénico. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cuál es la orientación a la respuesta del paciente a la administración de fluidos? La medición del gasto cardíaco, el CO2 expirado final y la BPP. Y las limitaciones a la administración de fluidos, vamos a limitarlos en pacientes con insuficiencia cardíaca derecha, pacientes con autórax abierto, hipertensión intraabdominal y pacientes con arritmias. Sí. Bueno, ¿cómo prevenimos la progresión del shock a un paro cardíaco? Bueno, tanto es importante saber que tanto la disfunción ventricular izquierda como la derecha pueden progresar a shock y paro. Estos pacientes los podemos diagnosticar por un ecocardio, que puede confirmar ambos diagnósticos, o un catéter de arteria pulmonar, si es que fuese posible. Esto puede guiar el manejo hemodinámico de la insuficiencia ventricular izquierda o derecha o biventricular. Si no se realiza un diagnóstico correcto en un paciente hipotenso, puede resultar en un exceso de fluidos en el intento de reanimar. Eso va a provocar una distensión del ventrículo, un aumento de la poscarga y una exacerbación del shock ventricular, así siendo como teniendo más resultados deleterios para el paciente. En cuanto al manejo del shock ventricular izquierdo, el primer paso es evaluar si es que el paciente está hipotenso. Si está hipotenso, hay que realizar un ecocardio transtorácico o transesofágico y sobre todo en pacientes intubados, administrar oxígeno y disminuir la PIP. Idealmente a cero. Así vamos a mejorar el retorno venoso y el gasto cardíaco. También tenemos que evaluar el llenado ventricular izquierdo. Para esto vamos a medir la presión venosa central y la variación de presión de pulso. Si es que la presión venosa central estuviese menor a 12 milímetros de mercurio y la ppb mayor a 12, eso va a significar que el ventrículo izquierdo está poco lleno, o sea que hay una hipovolemia relativa. Y vamos a evaluar el hematocrito. Si es que está bajo, hay que transfundir glóbulos rojos y si es que está normal, hay que expandir el plasma. Si es que la presión venosa central está mayor a 12 y la saturación de oxígeno está baja o una variación de la presión de pulso mayor a 15, posiblemente estamos frente a un taponamiento o un neumotórax
Y si es que la presión venosa central está mayor a 12 y la variación de la presión de pulso está menor a 15, el ventrículo izquierdo va a estar adecuadamente lleno, pero va a tener una mala contractilidad. O sea que va a haber un fracaso de la bomba y hay que administrar dobutamina y epinefrina. Hay que evaluar el tono vascular sistémico, esto mediante la resistencia vascular sistémica y el patrón de la presión de pulso. Si es que vemos que hay una vasodilatación o presión de pulso amplia, hay que administrar vasoconstrictores para mantener la perfusión. Esto quiere decir vasopresina, angiotensina 2, norepinefrina, epinefrina o fenilefrina. Y además debemos evaluar la función diastólica. Si hay una función diastólica, o sea, si es que hay una mala función diastólica, vamos a administrar milrinona. Y como últimos pasos ya hay que evaluar si es que el shock es persistente a pesar del tratamiento. Si es que el paciente continúa choqueado, considerar un soporte circulatorio mecánico. Siguiente. En cuanto al manejo del shock ventricular derecho, también paso uno, confirmar el diagnóstico y identificar la causa potencial. Si es que el paciente está hipotenso, realizar un ecocardio y evaluar así la función del ventrículo derecho. Descartar causas que impidan el llenado o la eyección del ventrículo derecho y iniciar medidas de soporte. Eso quiere decir el oxígeno y disminuir la PIB, idealmente a cero. Evaluar el estado del volumen, es decir, la precarga, valorar si es que el paciente está hipovolémico, si es que respondería a fluidos. Si es que este está hipovolémico, hay que evaluar el hematocrito. Si está bajo, transfundir y si es que está normal, expansores plasmáticos. Si es que no está hipovolémico, pasar al tratamiento con vasodilatadores pulmonares. También es importante reducir la poscarga del ventrículo derecho. Si es que el paciente no está respondiendo a líquidos o si es que el llenado es adecuado pero persiste una sobrecarga, podemos administrar vasodilatadores como el óxido nítrico, la milrinona o el epoperistal. Y reevaluar al paciente. Hay que fijarse en la saturación de oxígeno y en la presión venosa central. Si es que el ventrículo derecho tiene la contractilidad reducida, podemos administrar inotrópicos como la butamina o la epinefrina. Y si es que el shock persiste a pesar del tratamiento, ya hay que poner un Right Ventricular Assist Device, o sea, un dispositivo de asistencia ventricular derecha, ECMO o un intra-aortic balloon pump. Siguiente. En cuanto a la vasoplejía y la sepsis, se ha estimado que casi un 40% de los pacientes que son reanimados perioperatorios tienen un diagnóstico preoperatorio de sepsis. O sea, ya tiene un factor de riesgo. Debido a la alta incidencia de la miocardiopatía asociada a la sepsis, entonces es importante utilizar un ecocardiograma para guiar el inicio del soporte inotrópico. Los pacientes con vasoplejía por tratamiento crónico con inhibidores con IECA o ARA2 pueden ser tratados con infusiones de vasopresina, noradrenalina o angiotensina 2. Siguiente. Y bueno, respecto a la frecuencia respiratoria durante un paro cardíaco, hay algunos estudios que sugieren que la hiperventilación podría empeorar los resultados en los pacientes. Esto debido a que va a disminuir el retorno venoso y también disminuir la presión de perfusión cerebral y coronaria. Hay cierta evidencia que dice que las frecuencias de ventilación superiores a 10 respiraciones por minuto pueden empeorar la mortalidad y los resultados neurológicos tras un paro. Pero este mismo documento cita un paper
que es el estudio con mayor certeza, que compara las frecuencias respiratorias de C respiraciones por minuto con las de 12 a 16, de 16 a 20 y superiores a 20, en los parámetros de probabilidad de supervivencia y probabilidad de resultado neurológico favorable, siendo la que tuvo mejor resultado el rango entre 12 a 16 respiraciones por minuto. Siguiente. Ya, ya, ok. Es por eso que las recomendaciones actuales para este 2025, la frecuencia respiratoria que se recomienda es que se sugiere que sea entre 6 a 12 respiraciones por minuto. Y esto se debe básicamente a la hiperventilación. Y se desaconseja en estos casos mantener frecuencias respiratorias mayores a 16 respiraciones por minuto durante el paro, y esto se debe a la menor tasa de supervivencia o de éxitos asociadas con ese estudio que mencionó mi compañera. Siguiente, por favor. ¿Y por qué la hiperventilación? Bueno, fisiológicamente la hiperventilación lo que significa es que se va a ventilar más de lo que requiere el metabolismo para eliminar el CO2. Entonces, todo este aumento de la ventilación alveolar va a generar una disminución de la presión arterial de CO2, es decir, la PaCO2, por debajo de 35 milímetros de mercurio, que es su valor normal, y lo que básicamente nos va a llevar a una alcalosis respiratoria si esta se mantiene en el tiempo. ¿Qué pasa con la hiperventilación? Si la hiperventilación se mantiene, esta también puede producir este efecto debido a que puede causar una exhalación incompleta o una expiración incompleta, reteniendo más aire en los alvéolos. Entonces el alvéolo no alcanza a exhalar todo el volumen antes de poder finalizar este o sea, antes del siguiente ciclo inspiratorio, y esto lo que va a generarme es una presión positiva al final de la expiración, con un vaciamiento incompleto del alveolo o a nivel pulmonar, y me va a producir esta PIT intrínseca o la autopit. Este aumento de esta presión me va a generar una disminución del retorno venoso, y esta disminución del retorno venoso me va a generar una implicación dentro del gasto cardíaco, y por ende una disminución o una menor posibilidad de que el paciente pueda recuperar la circulación de forma espontánea. Sobre todo en aquellos pacientes que tienen una distensibilidad alta, es decir, pacientes que el pulmón se puede inflar fácil, pero que tienen poco retroceso expiratorio y que tienden al colapso, como los pacientes hepáticos, o pacientes que tienen una alta resistencia, como pacientes con broncoespasmo. No se recomienda el uso de estas frecuencias respiratorias elevadas, por esta alta predisposición que tienen a desarrollar el autopit, y es por eso que la recomendación actual es mantener las frecuencias respiratorias entre 10 a 12 respiraciones por minuto, a excepción de algunos casos, como en unos pacientes, como por ejemplo pacientes con una acidosis severa o profunda, pacientes con hiperpotasemia y pacientes con aumento de la PIC o aumento de la presión intracraneal, en donde la frecuencia respiratoria más bien es un método de compensación, y en estos casos sí se requiere que las frecuencias respiratorias sean más altas. La siguiente, por favor. Ahora, pasando a hablar de la bradicardia sintomática, ya mi compañera mencionó un poco sobre la bradicardia sintomática, pero básicamente la causa de la bradicardia sintomática es toda aquella manipulación que pueda aumentar el tono vagal o la estimulación vagal, y esta estimulación vagal lo que a posterior me va a aumentar el efecto de los anestésicos. En la actualidad no existen estudios que sean controlados aleatorios sobre la comparación de atropina con otros medicamentos o del uso de atropina de forma decisiva.
existe sí un ensayo de tipo observacional en donde compararon el uso de la atropina con el glicopirolato. Ambos son medicamentos antimuscarínicos que actúan sobre los receptores muscarínicos de la acetilcolina y ambos generan aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, en este estudio observacional lo que se vio es que ambos medicamentos lograron un aumento de la frecuencia cardíaca hasta en un 33% y en todos los pacientes lograron un aumento de la actividad cardíaca. Sin embargo, este estudio tuvo en contra que hubo mucha heterogeneidad en cuanto a el tipo de pacientes, en cuanto a las causas del paro cardíaco, ya que no todos estaban relacionados con una bradicardia per se y que la muestra fue muy pequeña, por lo cual el resultado final de este ensayo no favoreció ni ni estuvo en contra del uso de ambos medicamentos, no favoreció en uno sobre el otro. Sin embargo, para la experiencia de algunos expertos, sugirieron que la atropina tenía como menor efecto o estaba como, era de menor eficacia que el glicopirolato. Ahora, sin embargo, durante estos mismos ensayos a nivel se observó que la atropina destacaba en que el inicio de su acción era mucho más rápido que el glicopirolato. Por lo cual, pásame la siguiente, por favor. Por lo cual, en base entonces a estas observaciones que se realizaron, dedujeron que se podían hacer las recomendaciones en atropina en diferentes contextos, llegando entonces los expertos a las conclusiones o a las recomendaciones actuales, que en el caso de bradicardias graves, aquellas que estén por debajo de 40 latidos por minuto, la recomendación es usar atropina ya a una dosis de 0,5 miligramos endovenoso o frecuencias cardíacas por debajo de 50 latidos por minuto asociados a una hipotensión sostenida, una hipotensión que no se está revirtiendo con líquidos. Y si ya se sospecha de un paro inminente, subir la dosis de atropina y utilizar 1 miligramo endovenoso, la cual se podría repetir hasta un máximo de, perdón, hasta un máximo de 3 veces entre 3 a 5 minutos. Pero si ya el paciente se encuentra en un paro cardíaco establecido, en este caso no se va a administrar la atropina y se va a proceder al manejo del paciente según los criterios o según el algoritmo de la CLS. Y en el caso de bradicardias que sean menos severas o donde el paciente esté con una bradicardia leve, ya sea por encima no establecen un número exacto, pero sí lo hablan como por encima de entre 45 a 50 y con muy poca sintomatología, se recomienda más bien es el uso de glicopirolato, ya que este lo consideran con menos efectos adversos. Y si se cuenta durante el estado perioperatorio con personal capacitado o con equipo capacitado, se puede considerar el uso de marcapasos transvenoso. Sin embargo, tal y como lo dice la guía, se requiere un personal específico para esto, por lo cual es algo que es bastante limitado de tener, pero lo que sí tenemos frecuente es la alternativa que son los marcapasos transcutáneos. Y en el caso de que el paciente no responda a la atropina, se puede considerar entonces el uso de este marcapasos. Siguiente, por favor. Ahora, en el siguiente contexto es el contexto de la anafilaxia. La anafilaxia como tal es una reacción alérgica severa ante un estímulo externo alérgeno. No es una reacción alérgica como tal, ya que la anafilaxia es sistémica y afecta a al menos dos o más sistemas del organismo, como por ejemplo puede afectar a la piel y puede afectar al sistema respiratorio, dando que él es de rápida instauración y puede, si no se trata a tiempo y de forma rápida, puede ser potencialmente mortal. Por eso es uno de los contextos en los cuales se tiene que tener presente en estos casos. Los signos de anafilaxia va a depender del contexto del paciente, de la predisposición, de la dosis o del tipo de fármaco al cual haya sido sometido o expuesto y de la capacidad de respuesta. Dentro de los signos iniciales vamos a conseguir igual cambios cutáneos o cambios mucosos, como por ejemplo el rash cutáneo asociado a la hipertermia, la vasodilatación, el prurito, el cual en un paciente perioperatorio no lo vamos a ver. El estado de confusión y la alteración del sensorio también es algo que
podríamos no ver en este paciente si es un paciente que ya se encuentra sedado y en contextos más avanzados vamos a conseguir que puede tener edema periorbitario o edema perioral. El broncoespasmo es frecuente que esté en estos pacientes, pero no es un signo sistemático, por lo tanto, no es aconsejable que lo tengamos como un signo clave para poder identificar una anafilaxia porque no siempre va a estar presente y pueden haber signos gastrointestinales como la presencia de diarrea o vómito que no necesariamente van a estar asociados al broncoespasmo, pero estos signos suelen ser más tardíos. Entonces, en un shock anafiláctico que es de instauración rápida, tampoco es un signo que vamos a llegar a ver. Más que nada, estos se presentan ya con de tipo alergias que son ya de más horas de evolución o más subagudas, por así decirlo. Y en el caso de la anafilaxia severa, ya cuando es un paciente que no se maneja a tiempo o que ya está avanza de manera muy rápido, vamos a conseguir ya un colapso hemodinámico. ¿Qué va a pasar con este paciente? Va a producir una vasodilatación generalizada y esta vasodilatación lo que va a producir es un aumento de la permeabilidad a nivel del endotelio con una salida del plasma, lo que me va a llevar a una disminución del volumen intravascular por una redistribución del líquido. Esta redistribución del líquido me va a llevar a una hipovolemia y esta hipovolemia me va a llevar a una disminución del retorno venoso, que posteriormente la disminución del retorno venoso me va a afectar el gasto cardíaco y finalmente me va a llevar a una hipotensión. Esta hipotensión va a ser una hipotensión severa, una hipotensión mantenida que me va a llevar a una isquemia. Y esta isquemia generalmente va a ser a los órganos que son los órganos más nobles, lo que a la larga, si se mantiene, vamos a desarrollar shock anafiláctico, que es un tipo de shock distributivo y que es la forma más grave de presentarse la anafilaxia y que este eventualmente nos puede llevar al paro y ser mortal. Em, en cuanto a la epinefrina, no existen, al igual que con la atropina, no existen estudios aleatorizados, decisivos, que sean, que contemplen o que coloquen la epinefrina como un fármaco, em, como un fármaco completamente adecuado, ya que se sabe que la epinefrina también tiene varios efectos adversos. Sin embargo, a pesar de que no existen estos estudios en humanos, existen estudios en animales y existen ensayos observacionales y comparaciones con otros medicamentos, los cuales han hecho pensar a todo el panel de expertos que igualmente la epinefrina es el medicamento más indicado para colocar en el caso de la anafilaxias y que esta hasta en un 43% puede aumentar la tasa de volver a retomar una circulación espontánea en un paciente que se encuentra en paro, a diferencia de tan solo un 4% en aquellos pacientes en los que no se agrega anafilaxia. Es por eso que la recomendación actual es igual utilizar la epinefrina antes o después del paro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a pesar de que el uso de la epinefrina nos puede aumentar el retorno a la circulación espontánea, no nos va a disminuir la mortalidad del paciente, solamente nos va a sacar al paciente del paro, pero a la larga es un paciente que igual la mortalidad se puede mantener aquellos que hayan tenido un shock anafiláctico asociado a diferentes causas. Siguiente, por favor. Es por eso que las recomendaciones actuales, lo que hice fue sacar como las más destacadas dentro del cuadro de recomendaciones actuales y lo que se recomienda es, en primer lugar, como método general, retirar el agente o tratar de investigar cuál puede ser el fármaco o agente y detener el procedimiento quirúrgico si es posible. Ya que, bueno, obviamente en dado caso de que no se pueda, bueno, se tendría que continuar con la cirugía, pero la recomendación es ojalá detener el procedimiento quirúrgico, ya que si estamos hablando de un evento adverso bastante severo, bastante grave. Colocar el oxígeno al 100% y el objetivo de la presión sistólica es mantenerla por encima de 90 milímetros de mercurio, esto con la finalidad de poder mantener la perfusión cerebral y también mantener la perfusión coronaria, que son las dos cosas que nos importan en este paciente. El uso de cristaloides también está indicado a 20 ml por kilo, lo que nos da en un paciente con un peso ideal aproximadamente unos 1500 cc, que a pesar de que las guías hacen esta recomendación, siempre es importante tener en cuenta en qué tipo de paciente estamos haciendo estas recomendaciones o en qué tipo de paciente vamos a administrar este volumen, ya que como lo dijo Valentina, es importante tener en cuenta pacientes cardiópatas, pacientes nefrópatas, pacientes frágiles, adultos mayores o pacientes con múltiples comorbilidades, en donde es
importante tener en cuenta si este paciente se va a beneficiar o no del uso de este abundante de líquido. Entonces, a pesar de que la guía recomienda el uso de estos cristaloides, antes de agregar los mismos, se debe tener en cuenta estas morbilidades asociadas del paciente y si se puede tener a la mano una ecografía, hacer una rápida evaluación del corazón. Ojalá, obviamente no vamos a poder en ese momento sacar la curva de presión o la variación de pulso, pero por lo menos vamos a poder evaluar la contractilidad cardíaca y vamos a poder, aunque sea evaluar la vena cava inferior y poder ver si el paciente podría ser o no buen respondedor al volumen. No es decisivo, pero nos ayuda a orientar. El uso de la epinefrina está indicada a dosis de 50 a 100 microgramos endovenosos a dosis repetida y ya en el caso de que no haya una respuesta, podemos aumentar la dosis incluso a 300 microgramos endovenosos si persiste con la hipotensión y si persiste esta hipotensión después de 5 minutos a dosis repetidas. Y dentro de los medicamentos adicionales también está el uso de la vasopresina a dosis de 2 unidades endovenosas. Esta se puede agregar si la hipotensión persiste a pesar del uso de la epinefrina y también recomiendan el uso de otros tipos de antialérgicos como la difenidramina a dosis de 50 miligramos endovenoso, pero como tercera línea o como coadyuvante en el manejo de esta anafilaxia y el uso de corticosteroides como la hidrocortisona o la metiprednisolona, dosis de 1 o 2 miligramos por kilo peso, las cuales igual se pueden volver a repetir la dosis para evitar el uso, para evitar la recurrencia, ya que en estos pacientes la mayoría de los que sufren anafilaxias puede volver a tener una recurrencia y a pesar de que la guía recomienda el uso de epinefrina en bolo, para evitar la recurrencia, también hay que tener en cuenta el hecho de que la epinefrina puede causar acidosis láctica en el paciente por el aumento del ácido láctico y puede generar el aumento del gasto cardíaco, algo que no vamos a querer en un paciente que está saliendo de un paro cardiorrespiratorio o de un shock anafiláctico severo. Entonces, en este caso podemos pensar en otro tipo de medicamentos. También realizan una comparación con el uso de la epinefrina con la norepinefrina. Ya, sin embargo, ellos establecen en la guía de que, al igual que con los otros medicamentos, no existen estudios que hayan comparado estos dos medicamentos en sí en pacientes con paros asociados a anafilaxias. Y por eso no pueden hacer una decisión y no pueden afirmar el uso o no uso de la noradrenalina como primera línea en comparación a la epinefrina. Es por eso que siguen indicando el uso de la epinefrina como línea de rescate, pero se puede recomendar el uso de la norepinefrina en pacientes a los que no respondieron a la epinefrina o en pacientes a los que se sabe que pueden volver a tener una reacción y en el caso de la noradrenalina, si es un medicamento que se puede mantener a dosis de infusión y que se puede mantener con más tiempo con menores efectos adversos. Y ya en caso de paro, ya en este caso el manejo es el manejo al algoritmo de la CLS y se debe iniciar entonces el ERCP y la dosis de epinefrina acá aumenta a 1 miligramo endovenoso cada 3 a 5 minutos, más la reanimación con líquidos, más el manejo complementario como las compresiones torácicas y considerar el soporte vital extracorpóreo si no hay respuesta a ninguno de las recomendaciones anteriores. Siguiente, por favor. Ok. Y pasando ahora a la toxicidad sistémica por anestésicos locales, bueno, este es un tipo de complicación que suele ser una complicación iatrogénica infrecuente en la actualidad, pero que todavía persiste. La guía establece que actualmente su frecuencia es variable, asociado a uno e incluso a 10 eventos por cada 10.000 casos, pero se prevé que esta cifra actual incluso puede ser menor a la cifra real, ya que muchas veces no se diagnostica a tiempo o se hace un como infradiagnóstico al respecto. Y en la mayoría de los pacientes que desarrollan la toxicidad sistémica por anestésicos, en un 56% desarrollan
e inestabilidad cardiovascular asociado a alteraciones a nivel del sistema nervioso central. En un 11% solamente desarrollan cardiovascular, pero es más frecuente que sea dual, que desarrollen tanto alteraciones como cardiovasculares como alteraciones del sistema nervioso central. Hasta un 27% de los pacientes va a desarrollar bradicardia e incluso algunos pacientes pueden desarrollar taquiarritmias como fibrilación ventricular. Antiguamente, el manejo de la toxicidad sistémica por anestésicos locales era un manejo de soporte o un manejo asociado al algoritmo de la CLS, pero desde el año 2006 se introdujo el uso de emulsiones lipídicas al 20%, los cuales se han ido cada vez, con el tiempo, se fueron cada vez colocando más dentro de los algoritmos de resucitación en los pacientes hasta en la actualidad que se encuentran dentro del protocolo de reanimación en el caso de este tipo de toxicidad durante el uso de los anestésicos locales. A pesar de que la evidencia es escasa o que es una evidencia débil, con el uso de la emulsión, su uso igual se recomienda debido a que en los estudios que se han realizado con estas emulsiones, han habido un aumento significativo de supervivencia de más de un 25% de los pacientes asociado a muy pocos eventos adversos. Siguiente, por favor. Se hicieron 5 estudios observacionales en donde ellos vieron que había una supervivencia, ya como lo mencioné, de un 95,7% en 134 de 140 sujetos. La gran mayoría obtuvo una reversión del paro con una circulación espontánea nuevamente, antes un 93,5%, pero como les comenté, la calidad de evidencia es baja, pero a pesar de que la calidad de evidencia es baja, y esto debido a que la muestra era muy pequeña y el estudio contaba con muchas limitaciones, hubo una alta supervivencia y pocos efectos adversos por los cuales se recomienda su uso. Sin embargo, existe una condición en la cual se debe tener mucho criterio o mucho vigilancia, y es aquellos pacientes que tienen antecedentes de hipertrigliceridemia en la familia o antecedentes de enfermedades dislipidémicas. Y en este caso se recomienda monitorizar los niveles de triglicéridos luego de administrar el tratamiento de las, porque estos sí son pacientes que pueden eventualmente desarrollar niveles excesivos de triglicéridos que después posteriormente nos pueden llevar a otro tipo de complicaciones. Ahora lo dejo con Clever. Ya, continuando con la exposición, entonces la guía lo que hace es recomendar que en pacientes con intoxicación sistémica por anestésicos locales, la infusión de emulsión lipídica al 20% está recomendada. Esta tiene una baja certeza de evidencia, sin embargo es una recomendación fuerte debido a, como dijimos, el bajo riesgo y los buenos resultados que ha tenido, sobre todo en estudios observacionales. Hay que tener ciertas consideraciones adicionales para tratar de prevenir la intoxicación por anestésicos locales, sobre todo en pacientes con edades extremas, tanto en niños como en adultos mayores de 70 años, disminuir la dosis de 15 a 20%, pacientes con enfermedades cardíacas existentes que disminuyan el gasto cardíaco, por ejemplo, isquemias, arritmias, pacientes que tengan fragilidad clínica, que tengan sarcopenia, pacientes que van a recibir diferentes tipos de procedimientos como en el mismo momento, como analgesia local con infiltración subcutánea, una infusión intravenosa, un bloqueo de nervios periféricos. En esos pacientes estar bien determinada la dosis, el volumen y el sitio de infección. Obviamente los pacientes que vayan a requerir algún tipo de anestesia neuroaxial, un catéter peridural, probar este catéter con una dosis adecuada, además de los factores de riesgo del el anestésico. Sabemos que la bupivacaína es más tóxica, más potente también, entonces va a requerir menos dosis y eso también es un factor de riesgo importante. El sitio del bloqueo, como recordar la pneumotecnia Ice Block, donde vemos que los sitios mayores perfundidos, mayor vascularizados, como los bloqueos intercostales, los bloqueos caudales, y los otros tipos de bloqueos periféricos de plexo braquial, plexo cervical, nervio femoral, también tienen el riesgo, por lo cual disminuir ese riesgo siempre con medidas de seguridad, como siempre monitorizar, evaluar bien la dosis,
Se puede usar también epinefrina antes de inyectar, aspirar para ver que no esté intravascular. La dosis que vaya siendo repartida, que no sea, se puede poner de 3 a 5 ml y esperar a ver que no se haya movido el catéter en el caso de los bloqueos, en el caso de anestésicos, anestesia regional, digamos así, siempre con guía ecográfica, siempre tratando de evitar esta complicación que es tan grave. Y además de eso, la guía mencionaba que en asociación al paro cardíaco debido al AST, se puede combinar y se debería administrar epinefrina, inicialmente 10 microgramos intravenosos para hipotensión. Sin embargo, esta recomendación es de evidencia muy baja, debido a que se han hecho estudios únicamente en roedores y la supervivencia, si bien es cierto, asociado a estos dos fármacos, la emulsión lipídica y la epinefrina, ha sido alta. De todas maneras, no se puede confirmar con más estudios. Asimismo, estudios modelo porcino, que tiene una fisiología parecida a la fisiología humana, pero de todas maneras no es fiable. La recomendación es administrar epinefrina de 100 a 300 microgramos endovenosos en pacientes que han presentado paro cardiorrespiratorio debido al LAST. Siguiente, por favor. Bueno, y vemos que las diferentes guías, como el INSORA, como la ASRA, como las guías españolas, confirman y se ponen de acuerdo en cuanto a la dosificación de la emulsión lipídica debido a los resultados que ésta produce, y esto va a depender directamente del peso. Vamos a ver que pacientes mayores de 70 kilos va a haber un bolo inicial de 100 ml de emulsión lipídica al 20% en 2 a 3 minutos, y luego una infusión de 200 a 250 ml en 15 a 20 minutos, versus pacientes menores a 70 kilos, en donde va a haber un bolo inicial de 1,5 ml por kilo en 2 a 3 minutos, y luego una infusión mantenida de 0,25 ml por kilo por minuto. En el caso de que el paciente se mantenga inestable, lo que puede hacer es repetirse la dosis hasta llegar a una recuperación y a un mantenimiento de la hemodinamia. Se puede aumentar hasta 0,5 ml kilo por minuto, y recordar las dosis máximas de 12 ml por kilo de minuto. Siguiente, por favor. Ya, entonces en una escala, en una guía, o sea, en un protocolo que ellos hacen, lo primero que es evaluar. Como sabemos, los síntomas y la inestabilidad neurológica va a ser lo primero que va a ocurrir, con los síntomas como entumecimiento perioral, disgeusia, molestias auditivas, seguidos de convulsiones, agitación, alucinaciones, y luego la inestabilidad del sistema cardiovascular con taquicardia, hipertensión, bradicardia progresiva, lo que podría causar luego una arritmia con un bloqueo, una hipotensión y terminar en un paro cardiorrespiratorio. Siguiente, por favor. Por lo cual nosotros tenemos que basarnos en el manejo de esto al inicio. Sabemos que suspender la administración de anestésico local, el manejo de hemodinámico, administrar oxígeno al 100%, en el caso de que tengamos dificultad respiratoria persistente, hipoxemia, manejo de vía aérea, tratar las convulsiones con benzodiazepinas. En el caso de que no las tengamos accesibles, podríamos usar dosis de propofol. Y lo otro que mencionaba el estudio es que el propofol tiene una emulsión lipídica al 10%, sin embargo no alcanza como para modificar la intoxicación por sistémica, por anestésicos locales, y la alta concentración del propofol, que viene a 1%. No podemos usar grandes volúmenes, lo que aumentaría la presión miocárdica, y obviamente podría empeorar los signos de toxicidad previo al paro, o podría hipotensar más al paciente. Y por supuesto, iniciar de manera inmediata la emulsión lipídica, como lo mencionamos en las dosis que mencionamos, hasta tener una respuesta y una hemodinamia estable. Y si esto se mantiene, la hemodinamia estable, hay que mantener o considerar un segundo bolo y duplicar la velocidad de infusión, como dijimos. Y las dosis, limitarla de 10 a 12 ml kilo de peso de masa corporal magra. Y como mencionaba, la dosis de epinefrina en bolos, y ir viendo que si es que se presenta una arritmia, obviamente evitar la lidocaína, ya que podríamos agravar aún más el caso, y preferir la amiodarona. Siguiente, por favor.
Y en el caso de que la intoxicación sistémica por anestésicos locales se acompañe a un paro cardíaco, pues bueno, iniciar el protocolo de RCP, continuar la infusión lipídica, si es que no tenemos una respuesta asociada, como ya lo han mencionado antes las compañeras, con los diferentes escenarios, evaluar una posible circulación extracorpórea, aumentar las dosis de epinefrina de 100 a 300 microgramos, si es necesario y hay hipercalcemia o el pH menor a 7,2, podríamos administrar bicarbonato de sodio. Si es que mantiene unas rimas ventriculares, administrar amiodarona en dosis de 300 miligramos intravenoso. Y como dijimos, limitar la dosis de lípidos de 10 a 12 ml por kilo de peso. Y si es que a pesar de que nosotros hemos hecho todo este manejo, se mantiene el paro, pues bueno, evaluar, como dije, la circulación extracorpórea. Siguiente. Otro punto importante que menciona dentro de las causas de paro cardíaco es la hipertermia maligna. Como sabemos, un trastorno farmacogenético que es poco común, pero que se va a caracterizar por la desregulación del calcio en el músculo esquelético, sobre todo ante la exposición de anestésicos volátiles o la succinilcolina. Lo que se va a producir es una liberación de calcio del retículo circoplásmico y esto va directamente relacionado con una alteración en el gen de receptor de rianodina 1. Mencionaba que estudios observacionales observaron que hay una disminución de un 27% en la mortalidad y en arritmias ventriculares con el uso de dantroleno, por lo cual ellos recomiendan usar dantroleno intravenoso en dosis inicial de 2,5 miligramos por kilo de peso para hipertermia maligna, debido a que su, su, su efectividad está comprobada y está evaluada y por eso todas las guías, la recomendación es fuerte y por eso varios casos observacionales, estudios observacionales donde se estudiaron el efecto, sobre todo en Estados Unidos, Canadá, en Europa, que tuvieron el acceso fácilmente al dantroleno y lo pudieron usar de forma inmediata. Todos estos estudios observacionales tuvieron una menor tasa de complicación, menor mortalidad, por lo cual esta guía recomienda el uso de dantroleno, además de todo el manejo. Siguiente, por favor. Ya, entonces aquí tenemos el tratamiento de fase aguda del dantrolene, que es un relajante muscular de acción directa que actúa aboliendo el proceso de interrelación entre la excitación y la contracción del músculo esquelético. Como vemos ahí en la imagen, el frasco de dantroleno viene de 20 miligramos y se debe diluir en 60 ml de agua destilada. Mencionan algunos estudios, algunas guías que esto también puede tomar un tiempo, por lo cual todos los centros que tienen que contar con, que, o sea, que usen anestesia, anestésicos volátiles y relajantes musculares como la succinilcolina, ante el peligro de presentar un paciente de hipertermia maligna, eh, tiene que contar con dantrolene y tiene que tener un protocolo de manejo para poder una persona dedicarse exclusivamente a diluir este medicamento y tenerlo disponible. Y por eso mismo ya en Estados Unidos hay una nueva presentación de este medicamento en el cual solamente se demora 1 minuto en diluir el medicamento, ya que se puede mezclar en 5 ml de agua estéril y no es tan complejo como este dantrolene que es el más común, que viene en polvo y que igual toma un tiempo en disolverse. Entonces, esa es una dosis, es una nueva consideración también que se podría observar. La taquicardia sinusal y la hipercapnia son los primeros signos de presentación de hipertermia maligna. Si bien es cierto, nosotros hablamos de hipertermia porque se eleva la temperatura, esto es uno de los síntomas que tardan en aparecer. Después de la taquicardia y la hipercapnia, sigue la rigidez muscular generalizada, que es más común que se presente como un espasmo de los maceteros. En ese momento que nosotros sospechemos de hipertermia maligna, el primer paso es suspender los agentes desencadenantes. Debido a la lesión muscular y la rhabdomiólisis, esto puede causar insuficiencia renal aguda, hiperpotasemia, y el dantrolene se recomienda administrar cada 5 minutos hasta que los síntomas remitan. Si persisten los síntomas después de una dosis de 10 miligramos por kilo,
tenemos que considerar otros diagnósticos. Y la dosis de mantenimiento del dantrolene es 1 miligramo por kilo cada 6 horas durante 24 horas. Siguiente, por favor. Ya, aquí un pequeño cuadro de resumen donde vemos la fisiopatología, como la mencioné, donde está involucrada la mutación del gen de adenina 1, con acumulación de calcio citosólico y una contracción muscular mantenida y un aumento del metabolismo, por lo cual se presentan los síntomas que habíamos mencionado de manera precoz: la hipercardia, taquicardia, rigidez muscular y acidosis respiratoria, y de forma más tardía la hipertermia, arritmias, hiperpotasemia, rhabdomiólisis, acidosis. En ese momento, suspender los agentes halogenados, si se puede suspender la cirugía, o si no es posible suspender la cirugía, modificar a una anestesia intravenosa con propofol, aumentar la FiO2 al 100%, y lo más importante, como mencioné, es la administración de dantrolene. También la guía menciona un protocolo donde tenemos que evaluar todos los síntomas, donde tenemos que evaluar y manejar el tema de la ventilación, suspender los anestésicos, eh, cambiar o desconectar el ventilador y poder usar una ventilación manual, eh, o pedir otro nuevo ventilador que esté, digamos, disponible. eh, Administrar, como dijimos, el dantroleno, y además de eso el manejo sintomático, tratamiento de las arritmias, de la hiperpotasemia, el enfriamiento del paciente, el manejo de la acidosis metabólica, y obviamente esta es una urgencia que se debe manejar no solamente entre una persona, sino de todo el equipo, por lo cual en el momento que nos enfrentemos a este caso de hipertermia maligna, solicitar ayuda. Y incluso la guía menciona y nos da unos números donde uno puede llamar para solicitar asistencia, tanto nacionalmente en Estados Unidos como internacionalmente. Uno podría llamar y podrían dar una ayuda en el caso de que tengamos alguna duda. O lo otro que ellos mencionan es que cada centro tiene que tener su protocolo siempre presente, y en el momento de que uno se enfrenta a esta situación, poder ir evaluando punto por punto para evitar saltarse cualquiera de estos pasos y poder manejar esta crisis, que es una crisis poco común, pero de muy alta mortalidad si no se toman las consideraciones necesarias. Siguiente. Ya. Ya, para continuar, esta actualización nos habla sobre el paro cardíaco traumático. Si bien sabemos que es de alta incidencia de mortalidad y que además se va a presentar principalmente en pacientes jóvenes menores de 44 años, se dice que es la principal causa de muerte prevenible. Ahora, hace énfasis en que ya sabemos que el manejo es con el ABCD, y este de manera simultánea debe ir realizándose un manejo de condiciones que vayan a ser reversibles. Eh, Acá mencionan los cuatro principales causales de este paro cardíaco traumático. Los podemos ver en el recuadro rosado. El primero, que es casi el 50%, es el sangrado no controlado. Está el neumotórax a tensión, la asfixia y el taponamiento cardíaco. Ahora, ¿qué es importante saber de esto? Que si nosotros iniciamos maniobras de reanimación cardiopulmonar en este tipo de pacientes, van a ser inefectivas porque el causal principal no está resuelto. En el caso del sangrado, reponer la volemia. En caso del neumotórax, hacer un drenaje, una pleurostomía. Del taponamiento cardíaco, también realizar un drenaje del contenido hemático, para así poder realizar posteriormente unas compresiones que vayan a ser efectivas. Entonces, estas pasan a ser de menor prioridad. Am, Ahora, siguiente. Este, hace referencia, como ya lo habíamos mencionado, el primer causal es el sangrado no controlado. Nosotros tenemos que tener en cuenta a todos aquellos pacientes
que vayan a presentar un sangrado mayor a 1500 a 2000 cc. Se dice que este es un equivalente al 30 a 40% de la volemia y pasa a ser un shock tipo 3 para adelante. Es en este punto en el cual nosotros nos vamos a encontrar críticamente y como podemos ver en la imagen de la izquierda, pasamos a un nivel en el cual el consumo de oxígeno se va a volver dependiente al transporte de oxígeno. Los mecanismos de adaptación ya no van a estar compensando y si nosotros no realizamos un manejo adecuado, pues vamos a entrar al paro cardiorrespiratorio. Siguiente. Ya. Bueno, la diapositiva no era así, pero en esta guía bueno, nosotros ya tenemos conocimiento de estos 7 pasos principales cuando nos vemos enfrentados ante un paciente con shock hipovolémico debido a algún trauma. Pero acá en esta guía hace énfasis en la hipotensión permisiva. Eh, lo que refieren es que la hipotensión permisiva debe realizarse, puesto que se ha visto que tiene ciertos beneficios, como minimizar la pérdida sanguínea, va a prevenir la coagulopatía dilucional, porque junto a esta hipotensión permisiva vamos a reducir la administración de cristaloides, porque vamos a dar preferencia a la reposición de hemoderivados. Nos va a evitar complicaciones de la sobrevolemización, incluso va a reducir la mortalidad. Y se han visto diferentes estudios en los cuales se han hecho un comparativo de realizar un manejo con cristaloides reducidos versus una reanimación liberal. Y se ha visto que hay muy poca diferencia en cuanto a la presencia de falla renal o resultados adversos neurológicos. Entonces, realmente se ha visto que hay beneficio en cuanto a la hipotensión permisiva. Ahora, esta guía nos dice que la presión arterial media, eh, como, como que nosotros tenemos que tener en cuenta, nuestra meta van a ser de 50 milímetros de mercurio, pero también podemos basarnos en una presión arterial sistólica, la cual va a ser 70 milímetros de mercurio. Ahora, si estamos frente a un paciente con una lesión traumática cerebral, nuestras metas tienen que ascender a una sistólica de 100 milímetros de mercurio en caso de pacientes de 50 a 69 años, una sistólica de 110 si estamos frente a un paciente de 15 a 49 años o mayores de 70 años o pacientes hipertensos. Y ya la meta de la sistólica cambia si estamos enfrentados a un paciente con una hipertensión endocraniana. Siguiente. También dentro de este punto hace referencia al uso del ácido tranexámico. Y como sabemos, existe estos estudios como el CRASH 2, CRASH 3, y bueno, recomiendan el uso, la administración de ácido tranexámico de 1 gramo en 10 minutos y posterior 1 gramo en infusión durante 8 horas. Ahora, esta administración debe ser dentro de las primeras 3 horas, puesto que el beneficio de que aumente la supervivencia por hemorragia traumática se ha visto cuando se administran dentro de este periodo de tiempo. Si la administración es posterior o pasada las 4 horas, se ha visto incluso que no hay beneficio y aumenta la mortalidad. Siguiente. Acá les dejo como para que ustedes puedan revisar un algoritmo, más o menos hace referencia a los diagnósticos que tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentemos a pacientes con un paro cardíaco traumático, como ya les había mencionado, las maniobras de resucitación, la compresión torácica, la ventilación no van a ser efectivas si nosotros no manejamos a un paciente pues, si no manejamos primero el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión o si no reponemos la volemia de manera efectiva para que estas compresiones sean efectivas. Siguiente. Ya, otra recomendación que hace esta guía es en cuanto al paro cardíaco debido a un bloqueo neuroaxial. Y acá puede ser una anestesia espinal, una anestesia epidural, una mixta espinal epidural.
La cosa es que va a llevarnos a una anestesia espinal total. Se ha visto que hay una incidencia de 1 en 4.300 pacientes y esto se ha visto principalmente en las obstétricas, que es donde mayor estudio hay, porque es en las que mayormente se aplica esta anestesia y tienen mayor riesgo por ciertas características. Entonces, como ya sabemos nosotros, si tenemos una anestesia espinal total, vamos a tener un bloqueo simpático prácticamente total, con hipotensión bradicardia, la cual puede llegar hasta el paro y una falla respiratoria, porque esta anestesia tiende a ascender e incluso llegar hasta el tronco encefálico, afectando el bulbo raquídeo. Entonces, sugieren el uso de atropina de 1 miligramo endovenoso, es decir, administrar la ampolla entera si nosotros nos vemos enfrentados a un paciente con paro cardíaco debido a una anestesia espinal total. Siguiente. Em, Acá muestran un recuadro de un resumen para tener en cuenta si estamos frente a un paciente en un estado de preparo. Tenemos que descontinuar el anestésico. Si estamos con alguna sedación con propofol u otro, también debemos detener, administrar oxígeno al 100%, realizar manejo de vía aérea avanzada si es que corresponde y de manera casi simultánea administrar el bolo de atropina. Si el paciente está igual hipotenso, nos sugieren bolos de epinefrina que vayan de 100 a 200 gamas. Administrar bolos. Si es que llegamos a administrar más de 2 bolos de epinefrina, ahí ya nos sugieren pasarnos a una infusión de esta que vaya entre 0,05 a 0,1 gamas kilo minuto. Y si estamos frente a un paciente con paro cardiorrespiratorio, debemos iniciar las maniobras de reanimación según el algoritmo y además de administrar la epinefrina como habitualmente se hace, administrar también la atropina. Siguiente. Habla también sobre la evidencia que existe en cuanto al uso de la epinefrina en el bloqueo neuroaxial. Ya sabemos que estos pacientes van a presentarse con hipotensión y bradicardia y hablan principalmente de 2 estudios. Uno en el cual hacen comparación del manejo de la epinefrina versus la adrenalina, versus la fenilefrina y versus la solución fisiológica. En este se ha visto que la incidencia de hipotensión es similar, pero para tener en cuenta fue un estudio muy impreciso. Y hablan sobre otro estudio en el cual hacen comparación de la infusión de la epinefrina versus la infusión de la fenilefrina. Y en este se vio que existe mayor beneficio si usamos una infusión de epinefrina, puesto que disminuye el riesgo de hipotensión y bradicardia. Em, Porque sabemos que la fenilefrina, si bien tiene efecto vasoconstrictor, tiene un efecto de contrarrespuesta y disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces podría exacerbarnos la bradicardia ya presente. Ahora, bien, comparando estas 2 infusiones, no se ha visto que alguna tenga un claro beneficio en la supervivencia y la efectividad es limitada a cierta subpoblación porque este estudio se ha realizado únicamente en pacientes obstétricas. Siguiente. Le toca a mi compañera Sí, Amanda. perdón, que no lograba activar el audio. Ya, entonces, siguiendo este mismo tema que hablaba Michelle, las recomendaciones al respecto de esta guía es, como había dicho Michelle, la administración, ¿cierto?, de epinefrina a 0,1 a 0,2 miligramos cuando ya hay síntomas espinales altos o en caso de paro o de paro inminente. Y como consideración adicional, hablaba esta guía de usar la epinefrina en infusión continua de 0,05 a 0,1 microgramo kilo minuto en los casos en que tengamos tiempo como para implementar este tratamiento más que en bolo. Y esto tendría así mayor evidencia. Y como otras consideraciones, bueno, el reconocimiento cierto temprano del bloqueo neuroaxial nos puede ayudar a prevenir que este paciente entre en paro.
Siempre vigilar el catéter epidural, la migración, digamos que vigilar que no haya migrado el catéter desde el espacio hacia el espacio intradural, porque este podría ser una causa de bloqueo. Y hablaba también de la posición de Trendelenburg, que podría mejorar el retorno venoso en un paciente en shock, pero tiene que tener precaución porque podría también empeorar la progresión cefálica del bloqueo. Siguiente. Ya. Ahora, otra situación que se podría dar es qué pasa cuando el paciente entra en paro estando en una posición prona. Por ejemplo, un paciente que está recibiendo una cirugía de columna o alguna otra cirugía que requiera esta posición. Y entonces nos enfrentamos al dilema de si lo podemos dar vuelta, volver a posición supina o que lo mantenemos en prono. La recomendación de esta guía es que en el caso que esté en posición prona, iniciar la RCP en esta posición. ¿Por qué este motivo? Porque cuando se ha visto que girar al paciente de forma segura toma tiempo, y es un tiempo que impacta clínicamente y retrasa el inicio de las compresiones y eso tiene igual de efecto en el outcome de ese paciente. No tiene tanta eficacia demostrada en la RCP en prono. Los informes de caso y las series que están en este trabajo son pequeñas, pero sí estos casos demuestran igual el retorno a la circulación espontánea y la supervivencia en prono bastante aceptable. ¿Cuál sería esta técnica? Las compresiones, bueno, las manos se colocan exactamente igual que en las compresiones en supino. Se coloca sobre la columna torácica media y las compresiones dirigidas al esternón. Y en el caso de requerir desfibrilación, la colocación de los parches también son en posición anteroposterior o biaxilar, como ahí se ve en la imagen, manteniendo la posición prona en todo momento. La siguiente. Con respecto al rol del POCUS en el paro cardiorrespiratorio, bueno, el POCUS es ¿cómo se llama? Es como la ecografía en el fondo dirigida a puntos de interés, que implica que sea rápido. Tiene harta utilidad, primero en el diagnóstico de las causas reversibles, ¿cierto? Nos puede ayudar a ver si hay un taponamiento cardíaco, una embolia pulmonar masiva, que nos va a mostrar una dilatación del ventrículo derecho. En el caso de hipovolemia severa, como bien decía, ¿cierto? La Wendy, que se ve la cava colapsada y los ventrículos vacíos, y también puede ayudarnos a detectar un neumotórax a tensión. También para evaluar el ritmo nos ayuda a diferenciar entre una sistolía verdadera, que no haya movimiento cardíaco, de una fibrilación ventricular fina en que podría haber una actividad contráctil desorganizada. ¿Esto por qué? Porque la presencia de contracción cardíaca durante la actividad eléctrica sin pulso va a mejorar el pronóstico y cambiar manejo. Y también como guía de las intervenciones a seguir, podría evaluar la eficacia de la administración de fluidos, viendo si va a ser respondedor o no, con los signos que ya comentaron anteriormente, y en los casos en que no se puede hacer una buena ventana, porque hay alguna condición que así lo impida, también hablaban de que podría hacerse una ecografía transesofágica, y esta también puede guiar la colocación de las manos para evitar que durante el masaje cardíaco se obstruya el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Como advertencia, esto no puede retrasar las compresiones. ¿Ya? Entonces, el tiempo se limita a pausas de 10 segundos para hacer la eco. Tiene que hacerlo el más experimentado que esté presente, y la interpretación se guarda para después. O sea, uno va a las imágenes y se reinician compresiones y ahí uno analiza lo que vio para tomar la siguiente decisión terapéutica. Siguiente. Ya. Este es el algoritmo como completo del paro. Para que igual lo miren bien con detalle después. Pero primero, ¿cierto? Hay que diagnosticar el paro cardíaco. Como vamos a estar en un ambiente controlado, vamos a tener pletimografía, ¿cierto? Y vamos a tener en general una línea arterial. Si vemos que hay una pérdida del pulso del pletimógrafo, una pérdida de la línea arterial, la fracción de CO2 menor a 15, obviamente pacientes sin pulso, lo primero es chequear que no haya artefactos, que no haya interferencia y confirmar el paro.
básicamente es seguir el algoritmo de paro general, ¿cierto? De la CLS, pero suman estos pequeños detalles de, en el caso de que el paciente esté en prono, iniciar la reanimación en esa posición, ¿cierto? Evitando la hiperventilación. Chequear siempre el electro, el oxímetro de pulso, la capnografía, la línea arterial, para ver siempre signos de retorno a la circulación espontánea. Ver primero también, preguntarnos si es que es algo que nosotros podamos revertir, una causa reversible. Como hipovolemia, un tromboembolismo, toxicidad por anestésicos locales, hipercalemia, o que la hiperventilación nos esté jugando en contra. Y lo siguiente es ver si el ritmo es desfibrilable o no, siguiendo ¿cierto? Los algoritmos que ya en general conocemos. Siguiente. Ya. Como resumen de estas recomendaciones de esta guía, lo que ya habíamos comentado antes, ¿cierto? Que la reanimación perioperatoria es única en el sentido de que tenemos primero un ambiente muy controlado, en general el paciente está monitorizado desde antes, ¿cierto? Y es un paro que es presenciado, con causas que o las conocemos o por lo menos las podemos sospechar dado que el paciente está monitorizado y nos está avisando de antes que algo pasa. Esto permite respuestas más rápidas y específicas que en el caso de las guías de reanimación estándar. Siempre enfocarse en la causa subyacente, ¿cierto? Hay protocolos, como ya los vimos, para la hipertermia maligna, el caso de trauma, en que sea tóxicos por anestésicos, bloqueo neuroaxial, y en el fondo demuestran que la reanimación tiene que ser adaptable, ¿cierto? Según la fisiopatología específica que esté causando el paro en estos casos. Estos guías vienen a integrar, no a reemplazar. En el fondo, los algoritmos como el que les mostraba recién sigue siendo el mismo de soporte vital avanzado, pero con estas distinciones claves basadas en la evidencia según la causa que nos pueda estar provocando el paro. Como detalle importante en esta guía es que en el fondo hay una laguna grande en la evidencia de alta calidad con estas recomendaciones. La mayoría, como ya hemos hablado, son recomendaciones condicionales o con certeza baja o muy baja. Y esto nos muestra que hay una necesidad de realizar grandes ensayos clínicos en anestesia y en medicina perioperatoria para fortalecer estas guías con evidencia más robusta. Como principio final, la aplicación de estas recomendaciones se tiene que integrar con los principios estándar de reanimación, adaptándose ¿cierto? A la fisiología de cada paciente, al entorno quirúrgico y la disponibilidad de recursos con que contemos. Siguiente. Bueno, este es los datos ¿cierto? Del paper en que nos basamos esta presentación y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, mis doctores, muy buena presentación, bastante completa, desglosaron todos los puntos de las posibles causas, ¿cierto? Y esto es algo que yo también, bueno, ya no tengo internos ahora, pero sí siempre les digo que nosotros tenemos que hacer un cambio de escenario en la medida en la que vamos cambiando de paciente, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es la principal causa de paro en paciente pediátrico, mi doctora Larraín? La hipoxia. Exactamente. En el contexto de un paciente ginecológico, posterior a una cesárea, de una paciente con macrosomía fetal que empieza a desaturar y que cae en paro. ¿Cuáles son las posibles causas que puedo yo pensar de etiología de paro en esta paciente, mi doctora Pino? Choque hemorrágico, una hemorragia posparto, Muy bien, ¿qué más? un caso más grave, una embolía amniótica. Muy bien, mi doctora. No sé, no lo vi que lo hubieran postulado el artículo dentro de las posibles causas, pero es algo que nosotros también tenemos que pensar, ¿cierto? El ascenso acefálico de nuestro anestésico intratecal, una embolía de líquido amniótico, ¿cierto? Hemorragia principalmente, ¿cierto? En una paciente obstétrica. Si estoy en una prótesis de cadera y de repente el paciente empieza también con disnea, a desaturar y cae en paro, ¿qué puedo pensar, mi doctor Clever?
También puede haber sido un por hipovolemia o también un síndrome de post-cementación. Muy bien, mi doctor, exactamente. Todas esas causas nosotros las tenemos que ver y a medida en la que vayamos cambiando tenemos que ir viendo cuáles son los posibles riesgos de la cirugía en la que estamos. ¿Listo? Encuentro que fue una presentación bastante completa. De verdad que se nota que se esforzaron en la presentación, lo encuentro bastante bien. No sé si alguien más quiere complementar algo. Yo, un comentario solamente de la presentación de anafilaxia. No sé quién presentó, creo que fue la Wendy's, parece. Em, eh, no sé, creo que no quedó muy claro. Lo que pasa es que no sé si Wendy's me puede explicar así en pocas palabras la fisiopatología de la anafilaxia, porque dijiste que epinefrina no es la primera línea, que puede ser norepinefrina, porque epinefrina era peligroso pasarlo en un paciente post-paro. No, no, doctora, al revés, que seguía siendo la epinefrina la primera línea, pero ¿Ya? que no habían estudios que compararan actualmente la epinefrina con la norepinefrina. Y Ah, que ya, perfecto. solamente el uso de la norepinefrina se recomendaba en aquellos pacientes de forma individual o a criterio médico, aquellos pacientes que no respondieran a la epinefrina, pero que Ya, sigue siendo el estándar. ¿y por qué la epinefrina es el gold estándar? Porque a pesar de que no existen estudios recomendados, la epinefrina tiene mayor porcentaje de asociado a la recuperación de la circulación espontánea. Ya, pero ¿qué hace, po? Porque en el fondo, ¿qué genera en el fondo que lo hace tan efectiva la anafilaxia? Claro, a nivel de la vasodilatación sistémica que genera la anafilaxia, la epinefrina es un potente vasoconstrictor alfa 1, entonces va a generar una potente vasoconstricción y al mismo tiempo a nivel cardíaco va a ayudar con los receptores beta 1 y beta 2 y por eso, además de producir esta vasoconstricción, va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a aumentar la contractilidad cardíaca. Entonces, lo que me da aún más la posibilidad de que el paciente pueda retornar a la circulación espontánea. Oye, Wendy, ¿y qué genera la vasodilatación en la anafilaxia? La vasodilatación me va a generar un aumento de la No. ¿Quién la genera? La genera la presencia de estos reactantes proinflamatorios como la histamina o la Ya, presencia del óxido nitroso, que son vasodilatadores potentes. ya, mira. En el fondo, la epinefrina lo que genera es la vasoconstricción a nivel del mastocito, ¿ya? Entonces, evita que se siga liberando histamina, por eso es tan efectiva, ¿ya? A pesar de todo lo que tú dijiste, lo más certero en el fondo y por qué la usamos es porque impide que siga liberando o sea, histamina el mastocito. Esa es la respuesta, ¿ya? En el Ya. fondo, porque eso te va a generar toda la cascada de vasodilatación y todo lo que tú explicaste, ¿ya? Pero la epinefrina es efectiva ahí, al mastocito, en el mastocito, que es el culpable de liberar la histamina y generar todas estas complicaciones y vasodilataciones en la anafilaxia, ¿ya? Y eso. Lo otro que te iba a decir que bueno, no sé, no salía en el paper, pensé que le iban a poner, pero era la clasificación de la anafilaxia. Ya, porque dijiste no, que en algunas ocasiones se podía usar 100, 200, ya, pero No, eso, no salía en el paper, no. ya, sí, bueno, los becados de anestesia ya se la deben saber, pero en el fondo va según una clasificación, ¿ya? Y en base a esa clasificación tiene como manifestaciones, ya sea piel, mucosa, hemodinámica, hasta llegar al paro, ¿cierto? Y en base a eso se dan dosis de epinefrina, ¿ya? Ya, doctora. Bueno, si es que estamos juntas lo vamos a revisar. Ya, Ya. pero sí, en general, chiquillos, súper completa la presentación. En verdad, siento que todo explicaron muy bien su parte. Una pregunta para Claire nomás, la última. Claire, de mayor a menor, eh,
En cuanto a absorción de anestésicos locales, em, ¿cuáles son los que más absorben y los que menos absorben de donde trabajamos nosotros, ya sea desde una peridural hasta bloqueo neuroaxial? Bueno, O bloqueos periféricos, perdón. Ya. claro, el bloqueo intercostal es el que tiene mayor peligro, siguiendo la mnemotecnia del ice block. El intercostal, el depósito de anestésico intratraqueal, la anestesia caudal, la epidural y al final los bloqueos periféricos. ¿Todos de acuerdo? ¿Christopher? Mucho ruido atrás, pero no. Sería caudal, epidural, el primero intercostal, después caudal, epidural, y ya como bloqueos de miembro superior como en braquial. Y ya los periféricos, como dijo Clever, al final. Pero intercostal, caudal, epidural, eso tengo entendido yo. Ya. Bien. Eso es súper importante para nosotros, ¿ya? Saber en el fondo, cuando hagamos bloqueo, hagamos peridurales, hagamos caudales, etcétera, cuál es el riesgo de absorción de anestésico local, ¿ya? Según la vascularización de la zona. Eso, súper bien, me felicito. Bien, Clever, buena respuesta. Y al final, claro, para complementar un poco lo que dice la doctora Cifuentes, lo que inhibe la degranulación del mastocito. Al inhibir eso, se, se inhibe toda la cascada de mediadores proinflamatorios. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Y nos faltaría una última presentación de la doctora Valentina, ¿verdad? Sí. Ya. Ok. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Bueno, mi nombre es Valentina Cáceres, soy becada de cirugía y les voy a presentar sobre el documento de investigación como una revisión bibliográfica llamado Descubriendo la relevancia clínica de las interacciones corazón-pulmón. A modo de introducción, las interacciones corazón-pulmón están relacionadas con la interacción entre el sistema cardiovascular y el respiratorio y van a ser el resultado de los cambios inducidos por la respiración en la presión intratorácica, que ésta se va a transmitir a las cavidades cardíacas, y a los cambios de la presión arterial, que pueden afectar a los microvasos pulmonares. Fisiológicamente, estas interacciones no conducen a consecuencias hemodinámicas significativas. Sin embargo, en algunos entornos clínicos, como por ejemplo la exacerbación del EPOC o una insuficiencia cardíaca izquierda aguda o el síndrome de dificultad respiratoria aguda, las interacciones corazón-pulmón pueden llevar a consecuencias hemodinámicas significativas. Como conceptos básicos y como complemento del documento, me gustaría hablar del gasto cardíaco. Bueno, el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y por el volumen latido. La frecuencia cardíaca va a responder a estímulos simpáticos y parasimpáticos que pueden ser afectados por cambios de volumen torácico y los cuales pueden ser producidos durante la inspiración y un incremento del volumen pulmonar. También es importante que puede determinar una bradicardia refleja sin significado clínico cuando es secundaria a una respiración espontánea o unos volúmenes corrientes bajos en la ventilación mecánica. Por otra parte, el volumen latido
va a corresponder al volumen de sangre eyectado por cada ventrículo durante su contracción. Y esto va a estar determinado por la precarga, la poscarga y la contractibilidad. En cuanto al retorno venoso y la precarga, es importante saber que la precarga corresponde a la tensión de la pared ventricular al final de la diástole y va a estar determinado por el volumen telediastólico cuando el ventrículo está lleno. En el ventrículo derecho, este volumen va a depender del retorno venoso hacia la aurícula derecha y va a estar regulado por el gradiente de presión entre el sistema venoso extratorácico y la aurícula derecha. Los cambios de la presión intratorácica van a modificar este retorno al afectar la presión transmural auricular. En cuanto a la poscarga del ventrículo derecho y el ciclo respiratorio, la poscarga del ventrículo derecho va a corresponder al estrés sistólico de la pared, es decir, a la resistencia contra la cual se expulsa la sangre, y va a estar determinada por la resistencia, principalmente por la resistencia vascular pulmonar. La resistencia vascular pulmonar va a resultar de una resta entre la presión arterial pulmonar y la presión auricular izquierda. Y así, durante la inspiración, el aumento del volumen pulmonar va a elevar la resistencia vascular pulmonar y la poscarga del ventrículo derecho, mientras que durante la expiración va a ocurrir todo lo contrario. Ya. En cuanto al descubrimiento de las interacciones corazón-pulmón, todo este estudio empieza con los pacientes con apnea obstructiva del sueño, en quienes se descubrió que podrían tener cierta relación con muerte súbita. Y ahí entró como la pregunta de investigación que mostraré más adelante. En ello se vio que la presión esofágica, como la presión de la oclusión de la arteria pulmonar, disminuye durante los esfuerzos inspiratorios obstructivos y la presión esofágica también. Y en base a esto se sugirió que la presión de llenado transmural del ventrículo izquierdo está aumentando en los pacientes con inspiraciones obstructivas. Bueno, ¿cuáles fueron las preguntas de investigación que se hicieron? La pregunta uno fue si es que las fluctuaciones negativas de la presión intratorácica impiden la eyección del ventrículo izquierdo y si es que agravan la insuficiencia cardíaca. Y como pregunta 2, si es que aumentamos las oscilaciones negativas, en caso de que la pregunta anterior sea afirmativa, ¿también son mayores los efectos fisiológicos? Como hipótesis a la pregunta uno es que grandes oscilaciones negativas en la presión intratorácica podrían provocar un aumento de la presión de llenado transmural en el ventrículo izquierdo. Bueno, ¿cómo iban a confirmar esta hipótesis? Ahí surgen los problemas cardiopulmonares. Primero que nada, tenían que poder medir los volúmenes telesistólico y telediastólico del ventrículo izquierdo durante varios latidos, así poder probar cómo iba variando la presión intratorácica. En segundo lugar, dado que el corazón y el pulmón están inervados por nervios simpático y parasimpático y que cualquier cambio potencial puede estar mediado por una realimentación autonómica, había que eliminar esta posibilidad de estimulación. Como tercer problema estaba la interdependencia ventricular. Es decir, las oscilaciones negativas de la presión intratorácica van a incrementar el flujo venoso hacia el ventrículo derecho. Y esto va a producir que se incrementen los volúmenes del ventrículo derecho y disminuya la extensibilidad diastólica del izquierdo. Esto podría también provocar un aumento de la presión arterial pulmonar transmural y sin aumentar el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Y como cuarto problema estaba que tenían que medir los cambios en la presión intratorácica durante una respiración obstruida y tenían que definir un método para hacerlo. Bueno, en cuanto a los métodos, para la pregunta uno
se resolvió usando marcadores de tantalio en el miocardio alrededor del ventrículo izquierdo, lo cual iba a permitir un análisis cinefluoroscópico de los volúmenes ventriculares izquierdos posoperatorio sin necesidad de un cateterismo. Esto iba también a responder al problema de la estimulación simpática o parasimpática. También se hizo uso del ecocardio, donde se evidenció que los esfuerzos inspiratorios sostenidos iban a provocar una desviación del tabique interventricular, y esto iba a alterar la compliance diastólica del ventrículo izquierdo. Pero se evidenció también que si es que esto se mantenía por más de 3 latidos, el tabique iba a volver a su posición inicial. Ya. Respecto a la medición de la presión intratorácica y la presión de inyección transmural del ventrículo izquierdo, esta se estimó con un catéter que iba hacia la vía aérea, midiendo la presión bucal, y estimaron que los cambios en la presión intratorácica serían análogos a la presión bucal. Y respecto a la segunda pregunta, como método se realizaron ejercicios de Valsalva y de Miller para hacer cambios en la presión intratorácica. Como resultado, los efectos del ciclo cardíaco temprano y tardío de las maniobras de Miller, es decir, la generación de una presión negativa, fueron inmediatos, aumentando significativamente los volúmenes telediastólico y telesistólico del ventrículo izquierdo. Por otra parte, el Valsalva disminuyó rápidamente los volúmenes telesistólico y telediastólico del ventrículo izquierdo, es decir, hicieron exactamente lo contrario. Lo otro importante que se obtuvo de resultado es que a pesar de un aumento inicial de la presión arterial al inicio de la fase de esfuerzo, el volumen sistólico se mantuvo y posteriormente el volumen sistólico disminuyó a medida que el volumen telediastólico descendía progresivamente. Sin embargo, a pesar de todo esto, la fracción de eyección se mantuvo sin cambio en el ventrículo izquierdo. Otros resultados que se obtuvieron es que también surgió la idea de sincronizar el electrocardiograma con la inspiración. Entonces se vio que si el esfuerzo se hacía antes de la eyección, disminuía la poscarga ventricular izquierda y la presión del pulso arterial y también aumentaba el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Y si es que esto se hacía durante la eyección, aumentaba la presión arterial y el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. En cuanto a la discusión, este hallazgo explicó por qué las respiraciones obstruidas episódicas pueden causar insuficiencia cardíaca, como por ejemplo las oscilaciones negativas masivas de la presión intratorácica varios cientos de veces cada noche, asociadas a la hipoxemia de los pacientes que tienen SAOS, pueden alterar el funcionamiento del ventrículo izquierdo. Esta lógica también explica el por qué estos pacientes pueden tener un edema pulmonar agudo asociado que se desarrolla incluso en pacientes con contractilidad cardíaca normal en el contexto de una obstrucción aguda de las vías respiratorias superiores y crisis asmática. Además, otra cosa importante que se puede sacar de este estudio es que cambió un poco el manejo del edema pulmonar cardiogénico agudo y se empezó a tratar con presión positiva continua. Este estudio hablaba de los inicios de la relación, como del descubrimiento de las interacciones corazón-pulmón. Ya ahora, lo que se sabe de la fisiología corazón-pulmón es que hay eventos iniciadores. Estos van a ser la negatividad de la presión intratorácica, que la diferencia entre la presión intratorácica y la presión alveolar debe aumentar durante la inspiración para que esta última sea inferior a la presión atmosférica y así por una diferencia de presión pueda permitirse la entrada de aire en las vías respiratorias. El otro fenómeno iniciador es el aumento de la presión intraabdominal.
La presión intratorácica negativa está dada en parte por la función del diafragma, que asciende en la inspiración, aumentando la presión intraabdominal, mientras que disminuye la intratorácica. En cuanto a las consecuencias cardíacas que vamos a tener, es un aumento inspiratorio de la precarga del ventrículo derecho, un aumento inspiratorio de la poscarga del ventrículo derecho, una disminución inspiratoria de la precarga del ventrículo izquierdo y un aumento inspiratorio de la poscarga del ventrículo izquierdo. Como conclusión, las interacciones corazón-pulmón fueron un cambio porque ya se dejó de tratar cada sistema por sí solo y eso ha sido clave en el manejo anestésico. Además que la presión intratorácica puede modular la función cardíaca y no de una forma tan de una forma significativa, por así decirlo, y que la comprensión de la fisiología va a ser muy importante para el manejo clínico de nuestro paciente. Estas son las referencias bibliográficas que usé y eso. Muy bien, perfecto. Eso es un paper cargado de fisiología y que en realidad a los anestesiólogos nos interesa un poco más, pero también es bueno que los cirujanos conozcan qué es lo que pasa y por qué muchas veces nosotros contraindicamos una cirugía con anestesia general con un paciente con ciertas patologías cardiovasculares que nosotros sabemos que en el momento de cambiar las presiones, ¿cierto? Y a nivel intratoráxico pueden empeorar, por ejemplo, una patología cardíaca de base. ¿Listo? Buena presentación y espero que sirva para poder entender un poco lo que nosotros hacemos en el momento en el que conectamos un paciente a presión positiva. ¿Listo? Para efectos prácticos y rápidos, mi doctora Pino, cuéntame qué pasa en el corazón derecho cuando tenemos un paciente en ventilación mecánica y la doctora Raimondó me dice qué pasa en el corazón izquierdo. Doctora Pino, Perdón, que no podía apretar aquí. Ya, ¿cómo es la pregunta, doctor? Perdón. ¿qué fenómenos ocurren en el corazón derecho cuando tengo un paciente en ventilación mecánica? Por un lado, lo que va a pasar es que va a caer la precarga del corazón derecho. Muy Eh, bien. lo otro, va a aumentar la poscarga. Esto es por sobredistensión alveolar. Eh, Ujú. mm, también puede haber mayor dilatación del ventrículo derecho y disfunción de este y puede claudicar en algunos casos, sobre todo si hay patologías de base. Y me parece que eso sería así como a grandes rasgos. Ajá. ¿Y en el corazón izquierdo qué pasa, doctor Raimondo? Lo que me acuerdo era que, bueno, es beneficioso como para tratar el edema pulmonar agudo, la insuficiencia Ujú, cardíaca descompensada, ujú. porque va a disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo Muy bien. y va a aumentar la precarga del ventrículo izquierdo. Exactamente, ¿cierto? Entonces, Ujú. al optimizar un poco esta sincronía, digamos, un paciente en edema pulmonar o en insuficiencia cardíaca se vería beneficiado, ¿cierto? Muy Sí. bien. Eso es importante que lo tengan en cuenta y es también tenerlo claro por parte de los cirujanos. ¿Listo? Bueno, mis doctores, buena presentación. Las dos me parecieron bastante completas. ¿Listo? Así que lo dejamos aquí por el día de hoy y nos vemos el jueves en las próximas presentaciones. ¿Listo? Un abrazo, que estén muy bien.